Amigos, hoy vamos a hablar de los 10 mandamientos antiguos. Vamos a ver en qué los puede ayudar. Vamos a tratar de ver qué los puede ayudar los 10 mandamientos que están escritos en la Biblia. Y si les gusta este contenido, compártanlo, síganlo y denle like, y que Dios los bendiga. Todos se tratan con respeto y dignidad, donde cuando surgen problemas, todos se esfuerzan por hacer lo correcto los unos por los otros. En la Biblia, esta forma de trato recíproco es llamada hacer justicia. Y suena muy bien, pero ¿cómo se supone que vamos a saber cómo hacer siempre lo que es justo para con los demás? Bueno, como todo maestro israelita, Jesús creía que puedes aprender a hacer lo que es justo estudiando la sabiduría de Dios que se encuentra en las escrituras antiguas, la Torá y los profetas. O sea, estudiando las leyes que Dios le dio al antiguo Israel. Exacto. Jesús creía que podemos encontrar la sabiduría de Dios en esas leyes si meditamos en ellas. ¿Leyes antiguas que nos enseñan cómo hacer justicia unos por otros? ¿Hoy en día? Sí, veamos cómo lo hace Jesús aquí en el Sermón del Monte. Jesús primero cita la Torá y luego va a revelar la sabiduría de Dios que se encuentra en el mandamiento. Ok, vamos. Bien, él comienza con un tema bastante intenso, el asesinato. Jesús dice, han oído que se le dijo a los antiguos, no asesinarás. Está citando los 10 mandamientos. Yo les digo que todo el que esté enojado con su hermano va a ser culpable ante la corte. Y quien le diga a su hermano, no sirves para nada, será culpable ante el tribunal superior. Espera, ¿así que Jesús está igualando la ira, los insultos o los apodos con el asesinato? Pues logró captar tu atención, ¿no es cierto? Sí, pero obviamente asesinar a alguien es peor que simplemente enojarse o insultar a alguien. Claro, pero ese no es su punto. Jesús está mostrando provocativamente cómo el asesinato, la ira y el abuso verbal manifiestan algo más profundo. ¿Y qué sería? ¿Cuánto valoras o no la existencia de alguien? Entiendo. El asesinato es la forma máxima de decir que no te importa la vida del otro. Y también lo es perder los estribos o menospreciar a alguien. Todo esto revela una actitud de superioridad y desdén por la vida del otro. Causa estragos en nuestras relaciones y comunidades y tiene graves consecuencias. Así que la sabiduría de este mandamiento va mucho más allá del asesinato. Para Jesús, este mandamiento tiene que ver con tratar a todos como valiosos. Exacto. Jesús quiere que veamos que cada vez que degradamos o devaluamos a otras personas, fallamos en hacer lo correcto por ellas. Su definición de justicia significa tratar a todo el mundo como imagen de Dios. Bien, el próximo caso de estudio es sobre el adulterio. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Otra vez cita los 10 mandamientos. Yo les digo que todo el que se quede mirando a una mujer para excitarse sexualmente ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Ok, entonces Jesús no está hablando de simplemente pensar que alguien es atractivo. No, él está hablando de esas miradas largas y repulsivas, de ver a las personas como objetos para nuestro propio placer. Cuando hacemos algo semejante, estamos despojando a un ser humano de la dignidad que Dios le ha dado, aunque no hagamos más que mirar. De hecho, esto es tan grave que Jesús continúa diciendo, si tu ojo o tu mano te es ocasión de pecar, córtatelo. O sea, en serio. Jesús era el maestro de la hipérbole. O sea, él acababa de decir que el problema real estaba en nuestros corazones, no en nuestros ojos o manos. Pero lo que quiere dejar bien en claro es que esto es algo serio. Sí, y lo logró. Es importante recordar que Jesús fue educado según las escrituras hebreas, que presentan el sexo como algo hermoso. Pero si el deseo sexual nos está llevando a deshonrar la imagen de Dios en nosotros o en otros, o si está dañando nuestras relaciones, entonces nos está arruinando y debemos hacer lo que sea necesario para resolverlo. Bueno, entonces se complica aún más porque el tercer caso de estudio es sobre el divorcio. Jesús dice, también se ha dicho, el que despide a su mujer, que le dé un certificado de divorcio. ¿Qué está pasando aquí? ¿Despedir a su mujer? Sí, en los días de Jesús solo los hombres israelitas podían iniciar el divorcio, y ese desequilibrio provocaba todo tipo de problemas. ¿Pero estaba permitido el divorcio? Sí, aunque solo una ley en toda la Torá trataba el tema y Jesús solo la citó. La ley decía que si un hombre iniciaba el divorcio, debía hacerlo de la manera correcta y por una razón legítima. Ok, ¿y cuál era esa razón legítima? Bueno, este era un tema de mucho debate en los tiempos de Jesús.
De acuerdo a algunos expertos de la Torá, esta ley permitía el divorcio solo en casos de adulterio. Pero otros expertos de la Torá argumentaban que la ley permitía al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón, hasta por insatisfacción en el matrimonio. Entonces, aquí Jesús entra en este debate específico. Exacto. Ahora, si un hombre puede amenazar con el divorcio por cualquier razón, le resultará más fácil abusar de su esposa. Así que, para proteger a la mujer, Jesús se puso del lado de aquellos que legitimaban el divorcio solo en casos de adulterio. Él lo dejó en claro cuando dijo: Y les digo, todo hombre que despide a su mujer, excepto en casos de inmoralidad sexual, la hace víctima de adulterio. Ok, ¿y qué significa la hace víctima de adulterio? Jesús está siendo provocativo otra vez al decir que si un hombre se divorcia de su mujer por una razón ilegítima, porque está cansado de su matrimonio o solo porque quiere estar con alguien más, su pacto matrimonial sigue intacto. Ah, eso significa que cualquier nuevo matrimonio es un acto de adulterio. Exacto. Pero nota, Jesús asigna explícitamente la culpa a los hombres de su cultura, porque son sus elecciones egoístas las que están forzando a las mujeres a estas situaciones vulnerables. Y te puedes imaginar lo que podría pasar en una sociedad donde solo los hombres pueden iniciar el divorcio por cualquier razón. Esto podría normalizar la opresión de las mujeres a gran escala. Totalmente. En este contexto cultural, la declaración de Jesús protege y eleva la dignidad de la mujer como imagen de Dios. Pero, ¿qué de las otras maneras en que el pacto matrimonial puede ser violado, como la negligencia o el abuso? ¿No son esas razones legítimas para el divorcio? Sí, esas son preguntas muy importantes que Jesús no trata aquí. Aquí su enfoque se centra en cómo los hombres de su época tergiversaban y abusaban de esta debatida ley de divorcio de la Torá, tratando a las mujeres como objetos desechables, como si nada. Pero para Jesús, el pacto matrimonial está diseñado para crear interdependencia y respeto mutuo, de tal forma que los dos puedan reflejar la imagen de Dios como uno solo. Lo que nos lleva al punto principal de los 3 casos de estudio. Jesús nos está mostrando cómo la sabiduría de Dios en estos mandamientos apunta a nuestros deseos y motivaciones principales que afectan el modo en que tratamos a las personas. Alguien podría seguir estrictamente estas reglas sobre el asesinato, el adulterio y el divorcio y aún así deshonrar y tratar a las personas como objetos en otras maneras. Exacto. Para Jesús, la verdadera justicia y sabiduría consiste en tratar a todos los humanos según su valor supremo. Claro, si valoráramos así a los demás, imagínate qué tipo de mundo podríamos crear. Eso es justo lo que Jesús tiene en mente. Su anuncio sobre la llegada del reino celestial de Dios aquí en la tierra tenía la intención de remodelar nuestra imaginación. La sabiduría de Dios nos invita a honrar la imagen de Dios en cada persona que encontramos. Proyecto Biblia